Muy bien, seguimos entonces con estos estudios, meditaciones sobre la oración modelo, el Padre Nuestro. Y vamos a ver la segunda parte del verso 10. Leemos hasta el verso 10, del 9 al 10, de estos dos versículos que hemos estado mirando como introducción. Dice Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta segunda parte entonces es la que vamos a estar usando para meditar. Hágase tu voluntad. Esto que a veces nos cuesta pensar, aceptar. Vuelvo a decir, es interesante que Jesús, cuando nos enseña a orar, nos hace transitar en una búsqueda, conocimiento de Dios primero, antes de llegar a pedir, cosa que nosotros a veces estamos tan acostumbrados de primero, como el único objetivo, pedirle cosas a Dios. Él nos lleva a reconocerle como Padre, y aquí a buscar su voluntad, si es nuestro Padre, saber dónde está, y qué es lo que nosotros queremos, eso que se haga su voluntad. Ahora, por supuesto, cuando nosotros pensamos, y seguramente si yo les preguntase a ustedes qué piensan de la voluntad de Dios, muchas veces tenemos alguna situación con esto. ¿Sí? Algo nos hace pensar en que no es tan agradable. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Han vivido alguna vez el pensar, decir, la voluntad de Dios, puede ser dura, puede ser difícil para mi vida? Quizás esté relacionado con aquella oración de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42. Tenemos allí esta oración que la conocemos. Jesús en Getsemaní diciendo el verso 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de pronto, en alguna manera, puede ser que nos quede en nuestra mente, sí, la voluntad de Dios fue esa terrible cruz. ¿Sí? Entonces, si la cruz fue terrible, quizás la voluntad de Dios para mi vida no sea tan agradable. Y entonces como que me cuesta pensar en que quiero esa voluntad. Porque, la realidad es que muchas veces nosotros queremos dejar postergada esta voluntad de Dios, esta oración, decir, hágase tu voluntad. Decir, Dios, espérame un momentito, que yo quiero hacer la voluntad mía primero. ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez han pensado, han dudado de que esa voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, no sea tan agradable? ¿Sí? Que tenga que ver con el dolor, con el sufrimiento, porque también es cierto que muchas veces cuando nos encontramos ante la enfermedad dura y terrible, como por ejemplo ahora una pandemia, ante la pérdida de un ser querido, decimos sí, pero fue la voluntad de Dios. Y la relacionamos siempre con lo difícil, con lo duro. Esto me hace acordar un amigo allá por los 80, o sea, hace 40 años atrás. Él era un adolescente, hoy es un pastor y está sirviendo al Señor. Y él, viajamos en el coche bíblico, yo lo llevé en unas primeras giras antes de que él fuese llamado por el Señor al ministerio.
Y por ahí él jugaba o recordaba o pensaba en lo que sería su futura esposa, sin tener la menor idea cuál sería. Y decía, Dios, mandame tu voluntad. Pero que no vaya a ser, fea, o bueno, cuantas cualidades que él no deseaba para. El Señor le proveyó una esposa preciosa, pero en algún momento en esa adolescencia, en ese tiempo, allí en el año 80, él tenía esas dudas. Quería, y por supuesto en el tiempo buscó la voluntad de Dios para su vida, se preparó en el seminario, se encontró con una hermosa chica, se casó, y esto ya estamos hablando de casi 40 años atrás, 38 quizás desde que se casó. Pero en ese tiempo tenía esa duda, y yo creo que a veces nos pasa a muchos, de que cuando decimos la voluntad de Dios también tenemos duda. ¿Y si no fuese lo mejor para mí? ¿Y si la voluntad de Dios tuviera más sufrimiento, más sacrificio? Y entonces yo dudo y quiero hacer mi voluntad, porque de eso se trata. O sea, cuando yo le digo a Dios, hágase tu voluntad, estoy diciendo mi voluntad va a quedar de lado, porque va a venir a reinar a mi vida, a mi corazón, la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que nos pasa. Pensamos que la voluntad de Dios no nos agrada, que no es lo mejor. Para mejor también allí en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Cuando Job sufriente acepta, Dios da y Dios quita, y bueno, lleno de pérdidas y de llagas y todo eso. Y vinculamos de pronto la voluntad de Dios con ese sufrimiento. Lo primero que tenemos que reconocer, tener presente, que la voluntad de Dios es que el sol salga todos los días y sale. ¿Sí? O sea, lo que nos sucede a diario, que es fantástico. Es cierto que a lo largo del año hay algunos días donde hay tormenta, pero mucho más cierto es que los 365 días del año va a salir el sol, y eso es por la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Esa es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que llegue la primavera y que florezcan todos los árboles y las flores y todo se llene de vida, y nosotros disfrutamos eso. Esa es la voluntad de Dios. Y si a veces tenemos dudas, y a veces pensamos de que podría no ser lo mejor, debemos reconocer y ver a Dios y su voluntad en toda la creación. Dice la palabra también allí en Mateo 18:14, ¿se acuerdan? No, vamos a mirarlo, así no estamos de memoria. Dice, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, ¿sí? Cuando pensamos en, cualquier situación difícil que a veces se nos presenta y a veces se nos cuestiona, ¿cómo puede ser que exista Dios y existan, que se enfermen los pequeños? Y la voluntad de Dios es que eso no pase. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, todos lleguen al conocimiento de Dios y procedan al arrepentimiento. Entonces, tener eso presente, la voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas y siempre es para bendecirnos, para darnos mucho más de lo que pensamos. Reconocer que todo viene de Dios y todo es perfecto. Miremos Apocalipsis, porque la segunda parte de este versículo, ¿sí? La voluntad de Dios, que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Y cómo es en el cielo? Apocalipsis, capítulo 21, verso del 1 al 7. Esto lo conocemos, y a veces por esas cosas que
mencionaba antes, de alguna manera nos olvidamos de esa voluntad de Dios que es tan preciosa. La voluntad de Dios que lo que Dios está diciendo es que lo que sucede en el cielo sucede aquí. Y aquí vemos lo que sucede en el cielo. 21, verso 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Y al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, cuando recordamos esta oración modelo, lo que nosotros estamos diciendo que sea, que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, ¿sí? Como lo que acabamos de leer, así como sucede en el cielo, aquí en la tierra. ¿Y qué hace Dios? Enjugará toda lágrima, ¿sí? Y hará todo nuevo. Entonces, ¿cómo no vamos a decirle: Dios, hágase tu voluntad? Señor, tu voluntad es lo que yo quiero. Tu voluntad es lo que yo necesito. Tu voluntad es lo que la tierra necesita. Necesitamos a ese Dios haciendo su voluntad en nuestra vida, porque esa voluntad es perfecta y trae paz. Qué distinto sería nuestra vida, nuestro mundo, si la voluntad de Dios se hiciese en cada uno de los corazones, y nosotros orásemos todos los días pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Que sea así, que sea hecha la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga.